y la llama. ¿Sabes coger? Va, ¿qué pasó? ¿Y cómo te traigo esta cosa? Ah, ¿alguien me da ironía? Sí. ¿Ah? Tiene que buscarlo. Tiene que estar a la ciudad, ¿no? Porque sirve como. Poder empezar. Tenía que tener algo de gano para poner. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Según el cronograma, los aprendizajes esperados es identificar las funciones organizacionales de la empresa, reconocer los objetivos fundamentales de la planificación, organización y dirección y de los mecanismos de control de la empresa y detectar las necesidades de capacitación, desarrollo y entrenamiento. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, dentro de los contenidos está la función de organización de la empresa que vamos a ver hoy día. Está también la administración de personal, administración de un área de trabajo, concepto de administración, control administrativo. Eso lo vimos la semana pasada al principio, ¿ya? Entonces, yo no puedo hablar de administración, no puedo hablar de estructura de una empresa, chiquillos, pongan atención, cuando no tengo la base, que es lo que hablamos la semana pasada con respecto a la misión de visión y los valores de una empresa. Cuando nosotros tenemos definido aquello, nosotros podemos ir planteando, podemos ir organizando, planificando cómo queremos nosotros que se conduzca nuestra empresa, ¿ya? Porque de acuerdo a la misión, a la visión y los valores, yo también voy a poder hacer la planificación para poder contratar personal, ¿ya? Para poder también definir el perfil del puesto, el perfil del funcionario que requiero dentro de mi organización, ¿ya? Y tiene que ver con eso. Por lo tanto, es importante reconocerlo. Entonces, vamos a... les voy a mostrar un video ahora. Aquí. Saludos a toda la comunidad estratégica. Lo voy a compartir. Aunque ni se ve. Continuamos con misión, visión y dos. Sí, pero solamente como para terminar y... Ya. Queridos compañeros, en esta ocasión vamos a hablar sobre la misión y los valores. ¿Te parece interesante? Quédate conmigo. Y si todavía no estás inscrito al canal, te invito a que lo hagas. Empecemos. La visión es el punto de partida en el trabajo de planificación. La visión es parte del proceso de visualización, que además incluye la definición de la misión y los valores. La visión en sí tiene que ver con el sueño de la empresa, con lo que quiere lograr esta en el largo plazo. ¿Qué queremos conseguir como organización? ¿Cómo se diferenciará la empresa al cambio? ¿Cómo se diferenciará del resto? ¿Y cómo logrará ser competitiva? Estas son algunas de las preguntas que se debe responder uno antes de definir la visión. El sueño de la empresa, o su visión, que es lo mismo, alinea a la organización y facilita el proceso de planificación. La visión es canalizante, empuja en una dirección y le da forma a un gran objetivo de largo plazo, que debe además ser compartido por todos en la empresa. En los años 80, Steve Jobs propuso una visión, una computadora personal en cada hogar. Hoy su sueño es realidad, sobre todo si tenemos en cuenta que un iPad, una tablet o un teléfono inteligente tiene el mismo poder o más que el de una computadora personal de aquel entonces. Finalmente, la visión de Walmart es llegar a ser el líder mundial de la retail. Una forma de validar la visión es respondiendo a las siguientes preguntas. Define un futuro deseable, motiva, es clara, es concisa y finalmente es memorable. Si las respuestas a estas preguntas son positivas, será muy fácil que toda la organización haga suya la visión y trabaje para que de verdad se cumpla. Si la visión está relacionada con el sueño, la visión tiene que ver con lo que se hace. A través de la visión se define la razón de ser del negocio. Se tratan preguntas como ¿qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? O sea, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Qué valoran nuestros clientes? Y sobre todo, ¿cómo se diferencia la organización del resto?
Y esto último es fundamental. De lo contrario, los productos de la empresa terminarían convirtiéndose en commodities. La misión debe reflejar claramente cómo se diferencia la empresa. La misión de Walmart, por ejemplo, es que una barreta o un esto dice mucho de lo que hace la empresa y cómo se diferencia de eso. Walmart ha adoptado una estrategia de liderazgo de costos y son capaces de ofrecer productos a los precios más bajos del mercado. Esto lo logran a través de las economías de escala, de una distribución tecnificada, eficiente, de integración tecnológica con sus socios de negocio, del manejo de la información que tienen sobre sus clientes y de la cultura. Y todas estas eficiencias las transfieren al precio y de esa manera logran que, efectivamente, que de verdad la gente ahorre dinero para que pueda vivir mejor. Los valores tienen que ver con el cómo. Expresan la manera o la forma como debe trabajar cada empleado en la organización. La innovación, el foco en el cliente, el trabajo en equipo o la integridad son ejemplos de cómo se espera que se logren los grandes objetivos en algunas empresas. En definitiva, la visión tiene que ver con eso. La visión con lo que hace la compañía y los valores con cómo lo hace. Les dejo entonces con algunas preguntas. ¿Cuál es el sueño de la empresa? Si es que lo tienen. ¿Está claro qué hace la compañía? ¿A quién se dirige? Y sobre todo, ¿cómo se diferencia del resto? Y finalmente, ¿entienden todos los colaboradores cómo espera la organización que trabaja? Si todavía no te has inscrito, te invito a que te suscribas al canal. Ya, hasta ahí. ¿Cómo se llama ese video, profe? Esa es una visión. Sí, se lo puedo enviar, ¿ya? Chiquillos, acá hay una cosa que es súper importante, sí, que acá nombra a Walmart y indica cuál es la visión y la misión. Pero ojo, que esa es una frase solamente más corporativa, es un resumen. No es que sea la misión y la visión, que lo vimos la semana pasada, porque la misión y la visión tienen que tener ciertos componentes, tiene que responder a ciertas exigencias, sobre todo si yo me voy a certificar en normas ISO. Cuando yo me certifico en normas ISO, ahí exigen que la estructura, en la redacción, tenga ciertos componentes, como por ejemplo lo siguiente. Acá está. Esperen un segundito. Acá. Ya. Por ejemplo, acá, si se evalúan ciertas misiones, lo que tenemos que hacer es evaluarlo con lo siguiente. Voy a compartir pantalla, y tenemos que evaluarlo con lo más. ¿No? Miren, hay una tabla de análisis del enunciado de la visión. ¿Y cuál es la cualidad que se requiere? Es una posición ética, ¿ya? Una posición ética, una imagen pública, una descripción de los productos y los servicios y una descripción del mercado objetivo. Y cuando yo hablo de la descripción del mercado objetivo, también estoy hablando de la posición geográfica, ¿ya? Y es lo que hablamos la semana pasada, que tiene que indicar a qué lugar presta servicio, a qué público objetivo también está prestando el servicio. Por ejemplo, un microempresario la otra vez prestaba servicio solamente para las personas, ¿ya? Hace trabajo domiciliario. Pero lo empezó a ir tan bien que dijo, ya me queda tiempo para atender casa por casa. Por lo tanto, ahora lo que estoy haciendo es, mi público objetivo son instituciones públicas, por ejemplo, colegios, trabajando en colegios, municipalidades, etcétera, etcétera. ¿Le cambió la misión, por así decirlo? Exactamente. Súper bien. Le cambió la misión y le cambió también la visión. ¿Ya? Porque empezó a crecer. Entonces, todo lo que es la meta, el objetivo estratégico, también van a cambiar. ¿Ya? Y eso es lo interesante, porque ustedes, la próxima semana yo les voy a pasar el trabajo. Y el trabajo lo vamos a hacer en dos partes. Desde la próxima semana, en la semana 4 y la semana 5.
y van a exponer, porque yo les voy a pasar un caso especial donde todos van a tener el mismo caso, pero ¿cuál va a ser lo interesante? Que ustedes van a tener que diseñar la misión, la visión, los valores de esa empresa de acuerdo a lo que yo ahí les vaya a indicar. Entonces, ¿qué se van a dar cuenta ustedes? Que todos van a tener distinta, a lo mejor una distinta mirada, ¿ya? Van a tener una distinta mirada, van a poder captar a lo mejor los valores de acuerdo al relato que yo les indique y lo van a compartir. Y eso lo va a hacer que sea mucho más, de alguna manera que sea mucho más dinámica la clase, y ustedes se van a ir dando cuenta cómo las distintas personas tienen también distintas miradas, son más creativos, a lo mejor son más específicos, algunos pueden ser muy a lo mejor largueros, por decirlo así, no se van a fijar en distintos detalles que yo les voy a subir lo que deberían considerar, ¿ya? Aquí, cuando yo hablo de posición ética, por ejemplo, miren, esta misión está bien, ¿ya? Bueno, ya. La posición ética tiene que ver con si responde o no responde, ¿ya? Es decir, una persona, un trabajo honesto, o sea, tiene dentro de la misión algún valor también que destaque. Entonces ahí ustedes van a tener que jugar con esa parte. La visión, no sé si pasamos esto. La visión también, la cualidad de la visión, ¿qué se quiere conseguir en la aspiración? ¿Qué haremos para conseguirlo? Tiene que ser medible, ¿ya? Yo no puedo inventar algo como un sueño, pero que no lo voy a medir, porque de ahí se va a desprender mi planificación estratégica, ¿ya? Por ejemplo, incorporando tecnología. Porque si viene ¿cómo se llama? Los evaluadores de la norma ISO me van a preguntar, ¿ya cómo lo hizo? ¿Ya? No. ¿Cómo lo logró? ¿Ya? ¿De qué manera? Demuéstremelo. Porque la misión a lo mejor, yo voy a plantear mi meta, yo voy a plantear mi objetivo, pero a lo mejor nunca lo consideré dentro de la planificación, por lo tanto, y tampoco tengo cómo comprobarlo. ¿Para qué lo haremos? ¿Ya? Y cómo seremos, también todo aquello tiene que ser medible, ¿ya? Yo tengo que tener algún resultado, tengo que tener alguna evidencia. ¿Quedó claro ahí? Ya. Los valores, ¿qué dije la semana pasada con respecto a los valores? No hablé de valores, parece. Hablamos sobre la visión. Ya. Entonces, los valores, chiquillos. Los valores generalmente cuando comienzan las empresas chiquititas son los dueños de la empresa los que transmiten los valores que quieren ellos en el fondo cimentar y fortalecer dentro de la empresa. Pero ojo, eso también es un error, porque cuando tú estás recién partiendo puede ser, ¿ya? Pero cuando llevas un tiempo, son los mismos trabajadores los que dan los valores a la empresa. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que cuando tú contratas una asesoría para que haga la planificación estratégica de la empresa, la administración, la conducción, va a resultar ya de esta asesoría que van a entrevistar a los trabajadores, ya con distintos test, cuestionarios, con entrevistas personal, para saber qué es lo que ellos rescatan, qué en el fondo cualidades encuentran dentro de la empresa. Y ahí, de esa manera, se va sacando información, por ejemplo acá, miren, otra vez compartir, por ejemplo acá, puede ser incluso hasta de un FODA. De un FODA yo puedo sacar mucha información en cuanto a la fortaleza, ¿ya? Entonces, si yo, mis trabajadores me dicen que la fortaleza es la flexibilidad y la confianza, la calidad del prestigio, de ahí yo voy sacando cuáles son mis valores más, a lo mejor que reflejan a la mayoría de las personas, ¿ya? Porque para eso yo voy a tener que diseñar un cuestionario o una entrevista, tener los indicadores ya que tengan mayor, a lo mejor que se repitan más, ¿ya? Lo importante es que dentro de los valores chiquillos sean máximo 5, no más, ¿ya? Porque pueden haber muchas opiniones en cuanto a valores, en el fondo se puede rescatar mucho, pero dentro de eso ustedes tienen que elegir los que se repiten con mayor frecuencia y esos son los valores que definen a la empresa, a las personas, ¿ya? Acá también cuando uno hace el análisis FODA, cuando uno hace entrevistas,
también queda como una falta de algo, o sea, hay debilidades. Generalmente dicen las personas que hay confianza, pero hay mala comunicación. Entonces, ¿por qué si hay confianza hay mala comunicación? Hay muchas dudas, muchas interrogantes que surgen que tienen que ver también con distintos planes de acción que se hacen dentro de la empresa. Entonces, ¿qué hacer yo para poder evitar esta mala comunicación que puede ser fatal para la empresa, para los procesos productivos dentro de ella? Entonces, ahí es cuando hay que planificar de manera muy consciente con distintas estrategias y modelos, ¿ya? Y ahora, y también, cuando ustedes mismos lo acaban de decir, ya quedamos claros entonces, chiquillos, que los valores van a nacer desde los mismos trabajadores. Hay que evaluarlo muy bien. Y esos valores me van a servir a mí para poder contratar gente, ¿ya? Pero no es solamente porque yo la quiera contratar, sino yo voy a tener un plan de acción, ya voy a tener un perfil de cargo, voy a tener un perfil de puesto. Y ese perfil de cargo y ese perfil de puesto tiene que estar muy alineado con lo que son los valores, ¿ya? Entonces, tiene que, ¿por qué? Porque todos tienen que, no es que aquí estén todos sometidos a una sola actuación, pero tienen que tener todo el mismo perfil, ¿ya? El compromiso, la calidad, esas cualidades tendrían que buscar, ¿ya? El reclutador o el dueño de la empresa que tengan los trabajadores, sobre todo cuando estamos trabajando con servicios. La calidad debería ser muy importante. ¿Cómo mido la calidad? ¿Ya? Claro, ¿y cómo la mido? Entonces, porque claro, porque como palabra suena muy bonito, pero ¿cómo la mido? Entonces, de ahí a que cuando lleguemos al final, chiquillos, en diciembre ya, ustedes van a tener una estrategia de cómo a lo mejor aunar todos estos contenidos, ¿ya? Todos estos modelos para poder aplicarlos. ¿Ya? El día de mañana ustedes pueden ser dueños de la empresa, pero también puedo ser jefe de un área, y cuando yo soy jefe de un área yo voy viendo cuáles son las debilidades y las puedo proponer, ¿ya? Siempre va a sumar, nunca va a restar. Vamos a entrar. ¿Ya? Dentro de la estructura organizacional, chiquillos, la estructura organizacional de la empresa va a depender del tamaño de la empresa, ¿ya? Ahí tengo una duda, ¿qué se refiere con la estructura organizacional? La estructura organizacional es, de alguna manera, es... El organigrama. Más que el organigrama, tiene que ver cómo tú defines la empresa en cuanto al orden, en cuanto a la disposición, ¿ya? En cuanto a... te permite la estructura organizacional definir los roles, ¿ya? Y departamentalizar cuando se requiere, ¿ya? Entonces tú le das un orden, ¿ya? Y hay distintos tipos de estructura organizacional, por ejemplo, la funcional, está la lineal, está por staff, es decir, hay distintos tipos de estructura organizacional, ¿ya? Pero eso, disculpe, eso se basa de lo más importante a lo más... Exactamente. La estructura organizacional tiene que ver con también el tamaño de la empresa. Es decir, si una empresa es chiquitita, yo lo más probable es que mi estructura organizacional sea lineal, porque hay un jefe, ya, y a lo mejor tengo 3 trabajadores. Estoy recién comenzando, tengo un solo jefe y la comunicación va a ser directa, ¿ya? Mi jefe y mis 3 trabajadores, y todos a mí me comunican, todos me reportan, mi jefe me pregunta, es decir, la comunicación es directa, ¿ya? Es un tipo de estructura mucho más simple. Pero cuando la empresa va creciendo y va, en el fondo, también contratando más personal, ahí yo voy a tener que tener un tipo de estructura funcional, porque a lo mejor yo voy a tener distintos departamentos, ¿ya? Un departamento de recursos humanos, un departamento de contabilidad o finanzas, un departamento de, no sé, de mantención industrial, un departamento de... Y dentro del departamento de mantención industrial a lo mejor puedo tener un área de electricidad, otro área de mecánica. Entonces ahí ya es más complejo, porque su nombre lo dice, por función, ¿ya? Pero ahí también hay que ver ya cuánto tipo de personas tengo y si que me da como para hacer un tipo de estructura organizacional que es mucho más compleja. La estructura organizacional, vuelvo a repetir, ordena ya la administración. Y por otro lado, la estructura organizacional también puede ir cambiando, al igual que la misión y los valores también, ¿ya? Que podrían de alguna manera fortalecerse o ir cambiando de acuerdo también a la época, al tiempo,
a las necesidades del entorno. La estructura organizacional también va a ir modificándose dependiendo de si yo tengo más personal o decido abrir distintos locales en distintas partes. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, no sé, quisiéramos ver la estructura organizacional de NAP, de Huachipato, de ASMAR, son inmensas. ¿Ya? Pero a lo mejor muchos trabajan con contratistas y el contratista, ¿qué tipo de estructura organizacional tiene? ¿Ya? Aquí nos faltamos los Diego no está. Pero por ejemplo, ¿quién más tiene empresas? ¿Solamente David? Acá comenzamos nosotros. ¿Tú? Somos otro grupo. Está recién empezando. Está bien, está bien. ¿Esa es la actitud? ¿Tiene una empresa? Tenemos la PYME. ¿Sí? Sí, somos 30. ¿De verdad? Pero es verdad. Ah, qué bien. Pero es otra. ¿Qué otra? Ah, mira, qué bien. Ahí está separando los... Diversificando, Sí, ah, mira, qué bien. Ya, ¿y ustedes cuántas personas son? Ustedes tienen, son 3. Ya, entonces, su estructura organizacional, ¿cuál sería acá? ¿Qué cada tiene la parte administrativa de ahí? Como operaciones, como nosotros somos una parte más técnica. Ya, entonces, su estructura organizacional, entre funcional y lineal, ¿cuál sería? Sí, igual. Ya, entre lineal y funcional, ¿ya? Funcional. Sí, porque o sea, cada uno se... Pero también hay una comunicación directa, ¿ya? Sí, No hay departamentalización, por lo tanto, no hay también una estructura jerárquica tan rígida donde tenga que seguir un protocolo, un conducto regular para poder llegar al jefe, ¿ya? Ya, entonces ahí, eso cuando yo, chiquillos, les pase el caso, ya, y que cuando les entregue el caso, ustedes van a tener que identificar muy bien, ya. Ahí van a tener que decidir cuál es lo mejor para esa empresa. Les voy a pasar aquí un pequeño video que deja todo claro. Ah, miren, acá, después van a tener que hacer algo así también ustedes. Oiga, profe, la lista. Pero ¿por qué todavía no? Miren, chiquillos, van a tener que hacer una de acuerdo a lo que vamos, chiquillos, de acuerdo a lo que vamos a aprender a pasar, van a tener que hacer descripciones de cargo, van a tener que hacer un sinfín de cosas, ¿ya? Van a tener que hacer un cuadro de mando integral para poder... ¿Por qué van a tener que hacer un cuadro de mando integral? Porque van a tener que diseñar la planificación, ¿ya? La planificación estratégica para poder lograr cosas, ¿ya? Tomando distintas perspectivas. No van a tener que hacer harto trabajo, pero de acuerdo. Vamos a ver al tiro lo que es. Ya, vamos a ver esto. Pongan atención, por favor. Contigo. Hey, no saques esta atención. Antes de que sigas procrastinando, dime, ¿sigues sin avanzar en tu trabajo porque no sabes inglés? No. Sí, me falta. No era La final, Chuta. Por eso dije cortito, se me cortó. ¿Cuánto la clase? ¿Cuánto la clase? Ya, aquí ¿Qué va. puede ser? Ya, chiquillos. Escuchen, por favor. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos,
Asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento. Coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez trabajarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño o objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Con este video está bien clarito, Ricardo. Yo sinceramente busco este tipo de videos que son bien didácticos y que de alguna manera es como lo mismo que yo indico, pero con dibujo así que sea dinámico, queda como mucho más claro. En cuanto nosotros no estamos estudiando administración, por lo tanto no tenemos que profundizar tanto en lo que son las estructuras organizacionales en su detalle.
pero sí tener claro cuál es la conveniente y también que nos permita reconocer cuál es dónde estamos trabajando, qué tipo de estructura es, ¿ya? Cuando se habla de staff, generalmente son, como muy bien decía, asesoría, pero si yo tengo, por ejemplo, asesorías externas y también contrato de servicio externo, también lo tengo que tener dentro de mi ¿cómo se llama? De mi estructura organizacional y lo tengo que reflejar en mi organigrama. El organigrama es la ilustración, ¿ya? De mi estructura organizacional. Refleja ya cómo está ordenado, de una manera simple. Y para que todo el mundo también lo pueda ver y comprender, ¿ya? Más o menos para que vean las posiciones. Y por otro lado, como les indicaba, si yo voy a tener asesoría externa, también lo tengo que considerar porque es parte también de lo que yo definí para la organización. ¿Ya? No puede quedar afuera, tiene que estar. ¿Ya? ¿Okay? Y eso también le da mucha más relevancia a lo que es su toma de decisiones, ¿ya? Por qué lo tienen ahí. ¿Quedó claro? Ya, la próxima semana entonces yo les voy a subir el material. Yo tengo el PPT listo, se lo voy a subir. Lo voy a insertar ahora, ¿ya? Lo voy a insertar y chiquillos, ¿saben qué? Me están pidiendo ayuda de mi curso de estudio. Entonces los voy a despachar ahora para ver si puedo entrar voy a hacer la lista, ¿sí? Aquí. Tranquila,